Todos hablan del Bitcoin. Unos lo hacen para bien, otros lo hacen para mal. Yo no puedo predecir el futuro, pero sí puedo anticipar movimientos, algunos al menos. Les voy a decir algo que no les va a gustar a los que están a favor ni a los que están en contra. Bitcoin no te va a salvar la vida. Pero ignorarlo completamente, eso pudiera ser un error. Entonces la pregunta es más simple. Si tú eres una persona normal, ¿debes tener Bitcoin o no debes tener Bitcoin? Te lo voy a responder sin religión, sin promesas de $1.000.000, sin miedo apocalíptico. No, te lo voy a decir lo que la mayoría de la gente no quiere. La gente no necesita libertad financiera revolucionaria, no, la gente lo que quiere es poder pagar su casa, que su ahorro no pierda valor, poder trabajar hasta cierta edad, no hasta los 85 años, protegerse contra la inflación. Entonces, hagamos la pregunta correcta. ¿Puede Bitcoin ayudarte a lograr eso? Bueno, la respuesta honesta es tal vez, pero eso va a depender de cómo lo uses. Soy Tulio Rodríguez y les pido que por favor se tomen un momento, le den like al video, se suscriban al canal, ya que es la forma que tenemos para poder seguir publicando contenido. Muchas gracias. Ahora, de nuevo al tema, la realidad sin adornos. Bitcoin es algo que es volátil. Puede subir un 100%, puede caer el 50%. Y si tú necesitas ese dinero para los próximos 6 meses, eso no es para ti. Si ese dinero es para tu fondo de emergencia, tampoco es para ti. Ahora, si tienes un portafolio de $100.000 y decides que vas a poner o $3.000 o $5.000 en un activo que pudiera tal vez multiplicarse en 5 a 10 años, esa ya es otra conversación. Eso no es apostar, eso se llama asignación estratégica. El error es que la gente hace una de dos cosas. No compres nada porque tengas miedo o compras demasiado porque tienes emoción. Ambas cosas son errores. El mercado siempre va a castigar el miedo y destruye la euforia. La clave no es o todo o nada, es ser proporcional, es tener un balance, es tener un sentido común puro. Imagínense esto por un segundo. Bitcoin se va a cero. ¿Qué va a pasar? Bueno, pierdes un pequeño porcentaje de tu portafolio. Ahora, si Bitcoin se multiplica por 5 o por 10 en una década, esa pequeña posición sí te puede hacer una diferencia real. Y eso se llama asimetría. ¿Qué hace una persona racional? Bueno, una persona racional mantiene un fondo de emergencia en efectivo. Invierte la mayoría en lo que son activos tradicionales y tiene un pequeño porcentaje en lo que son activos de alto potencial. Eso es lo que es equilibrio, eso no es fanatismo, eso no es negación. Bitcoin, por favor, no es una religión, es solamente una herramienta. Fíjate que el fuego sirve para cocinar la comida, pero también sirve para quemarte la casa. Todo depende de qué cantidad de fuego uses. El sentido común no es viral, pero sí es rentable. Y en el largo plazo, siempre el sentido común es lo que va a ganar. Entonces te preguntas, qué porcentaje, debo invertir en cripto? Alguien que tiene 30, 45 o 60 años. Nuevamente, todo eso va a ser sentido común. Supongamos que una persona tiene ingresos estables, tiene ya su plan de retiro, su 401k, tiene una hipoteca para su casa, tiene un fondo de emergencia ya cubierto y tiene un portafolio total disponible o invertible de unos $150.000. Bueno, un enfoque equilibrado pudiera ser más o menos algo así, 60% en acciones amplias, del tipo de lo que se invierte en los ETFs o en el Standard & Poor's 500. Entonces, la diversificación ahí es básica y eso te va a dar el crecimiento a largo plazo, 60%. 20% en bonos de renta fija. Eso te va a dar estabilidad y va a reducir la volatilidad en esas acciones que suben y bajan todo el tiempo. El 10% lo vas a meter en el mercado internacional para tener un poquito de diversificación fuera de los Estados Unidos.
Entonces ahora empiezan las cosas interesantes, más volátiles. 5% lo vas a poner en oro o en algo que sea un activo de defensa, que es lo que se llama hedging. Si el mercado para un lado, este va en la otra dirección y te soporta. Y 5% en Bitcoin o en un activo de ese género. Ese 5%, si se cae, no va a destruir tu vida, pero sí puede impactar fuertemente si se multiplica. Como les digo, eso es asimetría controlada. No es apuesta, es opcionalidad. Y eso va a depender de la edad que tengas. A los 30 años tienes la principal ventaja, que es tiempo, y vas a poder tolerar mucho más volatilidad. Vamos a decir 5 a 10% de Bitcoin es el máximo razonable a esa edad en un horizonte de 10 años. Nunca poner dinero que vayas a necesitar de inmediato. Y la clave es no apalancamiento. Ese dinero tiene que ser tuyo y lo tienes que tener disponible, no pedirlo prestado. A los 45 años ya tienes responsabilidades mayores. 3 a 5% es más prudente en ese caso. Más foco en la estabilidad general. Bitcoin va a ser como un componente satelital, si se quiere, de lo que son el resto de tu economía y tus inversiones. Aquí en este caso el error sería sobreexponerse. Ahora, ya tienes 60 años. Bueno, entonces tu prioridad es preservar tu capital. Eso es lo que quieres. Entonces el máximo que te vas a meter es el 0 o el 2% en este tipo de inversiones. Y solo si emocionalmente puedes tolerarlo. No es obligatorio. A esta edad la volatilidad duele muchísimo, créanme. La pregunta es, ¿debes tener Bitcoin? La respuesta es bastante simple. Si ya tienes el fondo de emergencia, si ya inviertes en acciones tradicionales, si no necesitas ese dinero, y esta es la pregunta más importante en el corto plazo, bueno, un pequeño porcentaje, entre el 3 y el 5%, tal vez el 7%, si eres joven, pudiera tener sentido. No se trata de todo, no se trata de nada, se trata de ese balance, de un poco. Si se va a cero, no te arruina, pero si se multiplica, cambia tu portafolio. Eso no es fanatismo, eso es gestión de riesgo inteligente. Bitcoin no es la salvación, pero ignorarlo completamente pudiera ser una ceguera. El sentido común siempre gana. ¿Cuál es la conclusión estratégica? La mayoría pierde dinero, no por elegir mal el activo. Pierde dinero por el tamaño, el tamaño de la posición es incorrecto, porque no tienes un horizonte bien claro, porque no tienes las emociones bien balanceadas. Bitcoin no es el enemigo. La falta de disciplina lo es. Soy Tulio Rodríguez y los espero en la próxima. Muchas gracias.